Buenos días, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Un bonito día soleado. Después que hemos tenido un clima tan problemático en nuestra región, hay una tregua de 5 días. Estemos orando para que mejore la situación en nuestra región y en todo el país. Bien, ahora estamos en un precioso momento ¿de qué? De la alabanza. La alabanza de hoy es: el Espíritu de Dios está en este lugar. Amigos que nos ven también por este medio, la alabanza que vamos a entonar en estos instantes es: el Espíritu de Dios está en este lugar. Aquí está, acompañándonos hoy. ¿Nos acompaña? El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile: muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Vamos a decirle al Señor juntos: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Créelo que Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dilo conmigo: muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Tócame, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Sí, Señor, cántale a Él: el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. Él está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh Dios, Está aquí
vez más, dilo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Levanta tu voz, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, amén. Muévete en mí, muévete en mí. Dile, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, oh sí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También hacemos extensivo nuestro saludo a aquellos hermanos y amigos que nos ven a través de nuestros canales en Facebook y en YouTube. La prédica de esta mañana, de este domingo, titula El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Ya en las 2 últimas semanas hemos estado viendo algunos temas que son importantes dentro de la doctrina cristiana. El primero fue que vimos la doctrina de la Trinidad, la cual nosotros ya recordamos que se sustenta en que Dios es uno solo, pero en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después vimos también acerca de la presencia física de nuestro Señor Jesucristo durante el tiempo del Antiguo Testamento. Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Y vimos cómo efectivamente Jesús se había presentado, había hablado, incluso había actuado ante diversas personas en forma corporal durante el tiempo del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el último libro. Pero nosotros sabemos bien que la Trinidad está conformada por 3 personas, ya lo sabemos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, siendo cada uno de ellos Dios, los 3 son coeternos y también los 3 son coiguales, es decir, que los 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo, están al mismo nivel. Y siendo así, por tal motivo que el Espíritu Santo también es Dios, la presencia de Él debería ser evidente en el Antiguo Testamento. Ahora, la presencia o aparición de Dios, el Padre, se hace, digamos así, más o menos fácil de identificar en el Antiguo Testamento. La semana pasada vimos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, también estuvo presente en el Antiguo Testamento, no con el nombre de Jesús, sino con la denominación de el ángel de Jehová. ¿Y qué del Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad, ¿también se encontrará presente en el Antiguo Testamento? ¿Qué dicen ustedes? Sí. La respuesta es sí. Primero, debemos asumir que, como el Espíritu Santo es Dios, obviamente es eterno, estuvo antes de la creación
Por lo tanto, también el Espíritu Santo tiene que estar presente en todas las épocas de la humanidad. Por eso es que la respuesta a la pregunta que nos hicimos hace un momento es bastante obvia. Sí, el Espíritu Santo también estuvo presente durante los tiempos del Antiguo Testamento, y también lo vamos a encontrar a Él actuando en la Biblia, en todos los versículos o en todos los libros del Antiguo Testamento. Ahora, el papel del Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento es muy parecido al que Él desarrollaba durante el Nuevo Testamento. Uno de los primeros aspectos de las acciones del Espíritu Santo es su trabajo en la regeneración, de donde procede el concepto del nuevo nacimiento. Sabemos nosotros que habían personas de mucha fe en el Antiguo Testamento. Si analizamos y vemos que la fe es producida por el poder regenerador del Espíritu Santo, entonces debe ser también el mismo caso para aquellas personas de fe o para aquellas personas santas del Antiguo Testamento, que ellos creyeron en que Dios cumpliría todas las promesas que el mismo Dios les había hecho a estas personas. Un segundo aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es su permanencia o su llenura. Aquí es de repente donde aparece la diferencia entre los roles del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la permanencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento en ciertas personas era selectiva y era temporal nada más. Ustedes van a ver, y también lo vamos a ver en esta mañana, que el Espíritu Santo venía sobre ciertas personas con motivos especiales y por ciertos momentos, como de repente actuaba en la vida de Josué, Sansón, David o Saúl. Mientras que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo mora en el creyente, y la morada, es decir, la residencia o el vivir del Espíritu Santo en el creyente ya no es temporal, sino es permanente. Un tercer aspecto de la obra del Espíritu Santo es su refrenamiento del pecado. El Espíritu Santo actuaba en el Antiguo Testamento y también actúa actualmente, refrenando, es decir, controlando el poder de Satanás para que así el cristiano no caiga en pecado. Pero obviamente para eso nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo pueda estar de manera activa dentro de nosotros a través de la oración, de la lectura de la palabra y también de la obediencia. Y un cuarto y último aspecto de la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era su capacitación en el servicio para algunas personas. Esto quiere decir que el Espíritu Santo daba ciertos talentos, ciertos dones o ciertas capacidades a algunas personas para que estas personas puedan servir en la obra de Dios. Lo mismo también hace ahora actualmente en el tiempo del Nuevo Testamento, dándole dones a los creyentes para que ellos puedan de esa manera trabajar para la obra del Señor. Aparte de estas cuatro acciones, también tenemos que rescatar la acción del Espíritu Santo mismo durante la obra de la creación del universo. Ya hemos visto que en el Antiguo Testamento la palabra Jehová o la palabra Dios o Señor es un término que hace referencia en ocasiones a Dios en forma genérica o de repente a Dios el Padre en una forma particular. También hemos encontrado que los términos el ángel de Jehová o el ángel del Señor identificaba a nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Y para el Espíritu Santo, hermanos, también hay un término. Para el Espíritu Santo también hay un término que encontramos en el Antiguo Testamento, y este término es el Espíritu de Dios. Recuerden bien esa frase, es la frase clave: el Espíritu de Dios o Espíritu de Jehová. Con esos nombres nosotros encontramos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento.
Vamos a revisar entonces en esta mañana algunas ocasiones en las cuales el Espíritu Santo aparece aquí en el Antiguo Testamento. Una de las primeras ocasiones en las cuales aparece el Espíritu Santo es el Espíritu Santo en la creación. La primera ocasión es el Espíritu Santo en la creación. Y por eso mismo nos vamos a ir al primer libro de la Biblia, a Génesis, primer capítulo y los dos primeros versículos. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra del Señor nos dice en Génesis 1, 1, 2: y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Observen bien, lean bien este versículo, en particular la segunda parte del versículo 2, en el cual nos dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. De repente, cuando a nosotros nos contaron la historia de la creación, o cuando leíste este versículo, lo más probable es que tú hayas imaginado a Dios el Padre, todo grande ahí, algunos lo imaginan como viejito y con barba todavía, ahí volando sobre la tierra en formación, ¿sí o no? Cuando te contaron la historia de la creación, tú te has imaginado a Dios el Padre sobre la creación. Pero aquí en este versículo hay algo que te va a sacudir el entendimiento, ¿sí o no? El versículo dice que quien se movía sobre las aguas en el momento de la creación no era el Padre. ¿Qué te está diciendo ahí? Era el Espíritu de Dios, era el Espíritu Santo quien se movía en ese momento. Génesis 1:2 nos dice acá que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Estaba él supervisando la obra de la creación. Por tanto, a ver, te voy a hacer esta pregunta. Por tanto, la primera persona de la Trinidad que se menciona en la Biblia, ¿quién es? El Espíritu Santo, no es el Padre. Miren, la primera persona que aparece en la Biblia, la primera persona de la Trinidad que aparece en la Biblia, era el Espíritu Santo, no era el Padre. Ahora acá, en el principio, cuando fueron creados los cielos y la tierra, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en la creación. Aquí se le describe como moviéndose, preservando, preparando toda la obra para los días sucesivos de la creación, cumpliendo él una inspección activa de todo lo siguiente en la etapa del plan divino de la creación. Entonces, toda la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron envueltos de una manera activa en la creación. Y la maravillosa persona del Espíritu Santo tuvo un papel importante también en la creación, al igual que el Padre y que el Hijo. Cuando leemos el principio de la Biblia, nos damos cuenta, pues como dicen estos versículos, que la tierra estaba desordenada y vacía, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero allí, en lo alto, como vigilando, el Espíritu Santo obraba para que después, en los siguientes días de la creación, todo fuera en orden, para que luego, en el primer día, la luz pueda ser separada de las tinieblas, es decir, se creara la noche y el día. El siguiente día se pudo formar la atmósfera, las nubes se separaron de las aguas de la tierra. El tercer día se organizó, se separó el mar o las aguas de la tierra para formarse los continentes y los océanos. Y así día tras día, hasta el sexto día se creó lo mejor de la creación, que somos nosotros, los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. El ser humano, que posteriormente, en el caso del creyente, se constituye en el templo del Espíritu Santo. Recuerden ustedes que cuando Dios creó al hombre, éste recibió aliento de vida, ¿no es cierto?
¿Quién le habrá dado este aliento de vida al hombre? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu. Fue el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, el Espíritu Santo, escuchen hermanos, es quien genera vida a la creación. El Espíritu Santo, escuchen, es quien genera vida a todos los seres vivos, tanto vida humana, vegetal y animal. El árbol que ustedes ven ahí tiene vida por acción del Espíritu Santo. El gatito, Lunita, que está acá corriendo por aquí, también tiene vida por acción del Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros. Ahora, esta actividad del Espíritu Santo no está limitada solamente a dar vida, sino también a sostenerla. Con toda evidencia, entonces, aquí vemos que se desprende del Antiguo Testamento que el origen de la vida y su mantenimiento y desarrollo dependen de la acción ¿de quién? Del Espíritu Santo. Una segunda ocasión en la que aparece el Espíritu Santo es: el Espíritu Santo da sabiduría a José. Segunda ocasión, el Espíritu Santo da sabiduría a José. Volvemos al libro de Génesis, pero ahora al capítulo 41, versículos 37 al 39. Génesis 41. La palabra de nuestro Señor nos dice en Génesis 41, 37 al 39: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Recordemos la historia del sueño de Faraón y de José para poder entender mejor el contexto de este versículo. Y seguramente ustedes han visto la película de la historia de José, así que más o menos se acuerdan cuál era la historia. En este pasaje de Génesis, bueno, en un pasaje anterior de Génesis, se narra la historia del faraón que tuvo un sueño en el cual aparecían 7 vacas flacas y 7 vacas gordas, ¿se acuerdan? Ninguno de los consejeros del palacio supo interpretar el sueño del faraón. Luego el faraón hizo llamar a los sabios, hizo llamar a los magos, los cuales también fueron igualmente de incapaces de explicar lo que significaba el sueño del soberano egipcio. Por fin el faraón se animó a llamar a su presencia a José, porque él ya tenía fama de interpretar sueños. Pero saben ustedes que José estaba preso en la cárcel porque había sido calumniado de haber querido acostarse con la esposa de su jefe Potifar. El faraón le explicó a José cuál era el sueño, este sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, y José lo interpretó y le dijo que estas vacas flacas y estas vacas gordas representaban años de abundancia y años de hambruna. Entonces el faraón, ganado por la sabiduría y la visión profética de José, le invistió con poder, le dio la responsabilidad de poder organizar toda la sociedad de Egipto para que él pueda enfrentar toda la situación de hambruna y privaciones que dentro de 7 años iba a padecer toda la tierra. José se hizo algo así como un primer ministro, el segundo al mando en todo el imperio del faraón. José hizo fructificar los campos de Egipto, multiplicando las cosechas para que se pueda almacenar luego todos los productos para enfrentar ese periodo de hambruna. ¿Quién le habrá dado toda esa sabiduría a José? ¿Quién lo habrá capacitado a José? Fue Dios, ¿no es cierto? Pero Dios, ¿en quién? En la persona del Espíritu Santo. Entonces, incluso lo dice acá en la Biblia, que José tenía el Espíritu de Dios, lo dice. Y este Espíritu de Dios pudo revelarle a José
los sueños del faraón y su interpretación. Entonces fue el Espíritu Santo quien le dio a José esa sabiduría para interpretar los sueños de José, y también le dio la capacidad para que José pueda cogobernar Egipto, y así él pueda evitar que el imperio de Egipto muera de hambre. Y es que el Espíritu Santo, hermanos, actúa dando iluminación, entendimiento, sabiduría, y también, como se manifiesta en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo otorga dones a los creyentes para que ellos puedan ponerlo al servicio de la obra. Esta función del Espíritu Santo agrupa varias funciones que tienen que ver con el intelecto y también con el discernimiento del creyente, más o menos definido como una penetración intelectual o capacidad para poder entender los problemas de la vida, que se atribuyen a la obra influenciadora del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos puede dar a nosotros sabiduría, revelación, entendimiento. Asimismo, el Espíritu Santo revelaba, informaba y capacitaba también a los profetas del Antiguo Testamento para que ellos puedan anunciar la palabra de Dios. El Espíritu Santo es también quien inspiraba a los escritores de la Biblia para que ellos puedan plasmar todos esos versos aquí en la palabra de Dios. ¿Y quién te puede dar a ti, hermano, entendimiento para que puedas comprender la palabra de Dios? Es también el Espíritu Santo. ¿Sí? Una tercera ocasión en la que se menciona al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es: el Espíritu Santo le da fuerza a Sansón. Tercera ocasión, el Espíritu Santo le da fuerza a Sansón. Esto lo encontramos en el libro de Jueces, versículos 6 y versículo 19. En el Antiguo Testamento, Jueces capítulo 14. La palabra de nuestro Señor nos dice en Jueces 14, 6: y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Y el 19: y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Sansón, con fuerza sobrenatural, hizo grandes hazañas y conquistó también grandes victorias para el pueblo de Dios, gracias a que el Espíritu Santo le daba fuerza. La fuerza no le venía ni de proteína ni de espinaca, no. La fuerza se la dio ¿quién? El Espíritu Santo. Y el relato bíblico es bastante recurrente, es repetitivo. En varias citas se menciona que fue el Espíritu Santo que vino sobre Sansón y le dio justamente la fuerza. ¿Quién vino entonces sobre Sansón? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Cuando ustedes escuchan en la Biblia el nombre de Sansón, es un sinónimo de gran fuerza. Ahora, Sansón no tuvo esta fuerza porque se ejercitaba regularmente, porque iba al gimnasio, ni tenía su super dieta de 5 pechugas de pollo al día, no. Aunque de repente era comeloncito y también se ejercitaba, pero la fuerza de Dios, de Sansón, no venía de su entrenamiento, sino venía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces la fuente verdadera de donde venía la fuerza de Sansón era del Espíritu Santo, porque Sansón tenía un pacto con Dios desde su nacimiento. Ahora, la cabellera larga de Sansón tendría algo que ver con su fuerza.
La cabellera de Sansón de repente desempeñaba un papel importante porque demostraba el pacto de nazareato que tenía Sansón con Dios. Pero no es que la fuerza de Sansón residiera en la cabellera de él, como de repente te han contado o tú la has creído ahí en los dibujitos animados, sino que la fuerza de Sansón venía de su pacto con Dios, ese pacto de nazareato, y el tener el cabello largo era representación de ese pacto. No es que la fuerza de Sansón estaba en su cabellera, sino que la cabellera larga de Sansón era una demostración pública de que su vida debía estar consagrada a Dios. Pero, sin embargo, Sansón falló varias veces de manera voluntaria para permanecer consagrado en ese pacto. Una primera ocasión donde él desobedeció, se enamoró de una chica que no era creyente, una filistea. Después se volvió a enamorar de otra chica que tampoco era creyente, que esta ocasión era Dalila. Quería casarse con ella, ignorando que Dios había mandado que él no se junte con una persona que no crea en Dios. Por eso es que aquí, joven creyente, que ya has recibido a Cristo como tu Salvador, que me estás escuchando aquí en el templo, o que me estás escuchando a través de las redes sociales, si tú eres creyente y estás enamorándote de una jovencita, o jovencita, de jovencito, que no es creyente, te estás comportando igual que Sansón, y en vez de ganarte de fuerza como Sansón, te estás convirtiendo en un sonzón. Así me decía un pastor en Lima. Ahora nos dice que la fuerza de Sansón, entonces, como hemos dicho, no estaba en su cabellera. Aunque le cortaron el cabello, ¿no es cierto? Y perdió automáticamente la fuerza. Me vas a decir, pero entonces sí estaba en el pelo. No, bíblicamente no. ¿Por qué? Cada vez que Sansón tenía una hazaña, como cuando vimos ahorita, cuando mató al león como si fuera un carnalito, agarró la fauce del león y crash, como si fuera un pollito lo desarmó al pobre león. O si no, con una quijada de burro mató a 30 personas en un ratito. ¿Pero acaso fue por su cabellera? ¿Qué dice en la Biblia ahí? Antes de eso. ¿Y cómo empieza el versículo? Ustedes acaban de verlo. Y vino el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién le dio la fuerza a Sansón para matar al león a los 30 hombres? El Espíritu de Dios. No fue el pelo. Ahora, el dejarse crecer el cabello o el no pasar la navaja por su cabello simplemente era uno de los requisitos para que él demuestre su pacto del nazareato. Ahora, entonces dirán, ¿y por qué entonces Sansón perdió la fuerza cuando le cortaron el pelo? La fuerza de Sansón, como dijimos, ya no estaba en la cabellera, sino en el Espíritu de Dios. ¿Qué pasó? Cuando Sansón empezó a desobedecer a Dios, estaba rompiendo su pacto. Lo último que hizo es dejarse dormir ahí por Dalila y dejarse cortar el pelo por ella. Ahí con eso rompió su pacto. No fue porque le cortaron el cabello, sino porque desobedeció y rompió su pacto. Y al romper su pacto con Dios, el Espíritu de Dios lo dejó. Y al haberse apartado del Espíritu de Dios de Sansón, perdió toda su fuerza. Entonces, en realidad, lo que Sansón perdió no fue su fuerza física, sino que lo que perdió fue la presencia del Espíritu Santo en su vida. Y por eso él perdió todo. Una cuarta oportunidad en la cual nosotros podemos ver al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es la acción del Espíritu Santo en los creyentes. Fue profetizada en el Antiguo Testamento. La encontramos en el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. La palabra de nuestro Señor nos dice en Joel 2, 28, 29: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas.
vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés y fueron bendecidos para que ellos puedan predicar el Evangelio. Esto, si quieres verlo, lo puedes encontrar en el libro de Hechos, capítulo 2 y capítulo 3. Por eso lo dejo para que lo puedas revisar luego en casa. Ustedes van a ver allí en el capítulo 2 la historia del Pentecostés. Y en el capítulo 3 incluso van a ver ustedes el primer discurso de Pablo, que justamente menciona él el cumplimiento de esta profecía que está en el libro de Joel. El derramamiento del Espíritu introdujo una nueva era, que es la era de la iglesia. En el Antiguo Testamento, como ya habíamos visto, el Espíritu Santo era un don que solamente se manifestaba en ciertas personas y por momentos nada más, o sea, en una forma temporal. Como por ejemplo, cuando Saúl también fue ungido como rey, el Espíritu Santo vino sobre él, pero también cuando Saúl empezó a desobedecer, el Espíritu Santo también lo dejó. También el Espíritu Santo vino sobre ciertas personas para darle fortaleza, para darle fuerza o sabiduría, como el caso que vimos ya de Sansón o de José. Lo mismo también hizo con Gedeón. Pero en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya no actúa de esa manera. Y su primera intervención en los tiempos del Nuevo Testamento está justamente en esa fecha del Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes en Cristo, y el Espíritu Santo ya no venía y se iba, sino que el Espíritu Santo vino para quedarse. Y esto marcó un cambio completo en la obra del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo que vemos en la historia del Pentecostés, que está en Hechos 2, marcó entonces un cumplimiento también de uno de los anuncios de nuestro Señor Jesús, el cual Él nos decía que iba a enviar para todos sus creyentes un consolador. El derramamiento del Espíritu Santo sobre la humanidad lo que hizo fue la inauguración del nuevo pacto, que había sido ratificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a los términos de ese nuevo pacto, cada creyente que acepta a Cristo como su Señor y Salvador va a recibir en su corazón al Espíritu Santo. Jesús nos dijo que Él iba a enviar a nosotros a un ayudador, un consolador y un guía. Ahora, esta palabra consolador también tiene la connotación de que alguien va a estar ahí, a tu lado, para animarte, para recomendarte, exhortarte. Y es que el Espíritu Santo va a tomar residencia, es decir, va a vivir, va a habitar de una manera permanente en los corazones de cada creyente. Entonces, una vez que nosotros somos salvos, el Espíritu Santo hace morada en nuestros corazones, sellándonos también con la confirmación, la certificación y la seguridad de la promesa de que nosotros somos hijos de Dios. Actualmente, el Espíritu Santo está en el corazón de toda persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, Dios mismo, escuchen, Dios mismo en la persona del Espíritu Santo está en el corazón de cada creyente. Si has recibido a Cristo, entonces Dios en la persona del Espíritu Santo ya está dentro de ti. Amén. Si aún no lo has recibido, tienes esa opción de hacerlo. Amén. Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por todas tus bendiciones, por la palabra que tú has tenido también para con nosotros, y gracias Señor porque el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, está morando en el corazón de cada creyente,
para guiarnos en esta vida, Señor, para alentarnos, para darnos fortaleza. Y Él también confirma nuestra salvación. Amén. Padre Celestial, guíanos, Señor, para que cada momento de nuestras vidas pueda ser de honra para Ti. Padre Celestial, escucha también el clamor de nuestro pueblo que actualmente está en necesidad. Dirige nuestro país, Padre Celestial, para poder enfrentar todas las crisis que estamos atravesando en este momento. Escucha las peticiones de nuestros hermanos y de nuestros amigos que nos escuchan en este momento, que puedan ellos padecer de cualquier necesidad. Guíanos siempre, Señor, en tu voluntad. Te pedimos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.